tenemos que poner sobre la mesa obras que se puedan ejecutar. Es así que en este momento la Secretaría está iniciando estudios y diseños de 3 proyectos macro que pueden hacer parte del proyecto de valorización, que están en el proyecto de prefactibilidad y que muy seguramente se pueden hacer. Hay algunos que son identificables, hay algunos que son un poco complicados porque ni siquiera se encuentran dentro del POT, pero eso finalmente nos lo dictaminará el estudio de factibilidad. En este momento, de prefactibilidad, perdón. En este momento, como se los decía, estamos en el estudio de prefactibilidad. La idea es poderles presentar el proyecto al Consejo lo antes posible. Hay una cosa que no era clara para nosotros, pero debido a las investigaciones y estos conocimientos de experiencias exitosas que han habido en otras ciudades, lo hemos podido adelantar, y es que no siempre para iniciar la ejecución de obras de un proyecto de valorización se debe iniciar inmediatamente con el recaudo. ¿Por qué? Porque el proyecto de valorización es un proyecto que se puede tramitar después de aprobado por el Consejo, que se tramite a través de bancos un crédito sobre el mismo proyecto de valorización, o como bien lo decía el concejal, empresas que estén dispuestas a impulsar en la ejecución de estas obras con este proyecto aprobado y mediante vía recaudo pues se les irá cancelando esos dineros de la ejecución de dichas obras. Es decir, lo podríamos hacer de dos maneras. Una, a través de, por ejemplo, con la cementera la ejecución de algunas obras, o dos, a través de un crédito a través de bancos. Es decir, con este desembolso de los bancos podríamos iniciar con la ejecución y a la vuelta de 2 o 3 meses se podría iniciar con el recaudo en general de las personas que nos veamos implicadas para realizar el mismo a lo largo y ancho de la ciudad o donde tengan cobertura las obras, de acuerdo al tipo de captación que se realice y al tipo de beneficio que se realice de tipo general o puntual por beneficio de obra. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es terminando de ajustar ese proyecto para poderlo presentar al Consejo de una manera seria, también proyectarle el inicio de la ejecución de las obras. Si todo saliera bien, nosotros pensaríamos que este año podríamos iniciar con la ejecución de alguna de estas obras, con algunas de estas obras y poder estar de cara a la ciudad antes de que se termine el periodo del doctor Luis H., estar entregando estas obras nuevas y que vuelvo, les digo, convertirían a Ibagué de la visión que tienen muchos de los visitantes y turistas de que Ibagué sigue siendo un pueblo a una conversión, a una ciudad como es realmente el sitio en el cual habitamos en este momento. Bueno, tenemos una pregunta de un concejal. Bueno, varias inquietudes. Nos escribe el concejal Camilo Delgado que nos dice que si el tema climático influye de cierto modo a que se lleven obras por la ciudad. Lo dice como ciudades como Bogotá que también tienen cierta inestabilidad climática, sí pueden llevar a cabo sus obras y en Ibagué no. Y también plantea otra inquietud de que no se puede hablar de valorización cuando se tiene 100.000 millones de pesos en los bancos. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bogotá también tiene retrasos en sus obras. La verdad es que ni Bogotá, ni Manizales, ni Tunja, ni Zipaquirá dejan de tener problemas en sus obras, en la ejecución de sus obras por las lluvias. Hemos estado en contacto permanente con algunos ingenieros y algunos secretarios de otras ciudades donde tienen exactamente el mismo inconveniente. La verdad es que no podemos ser irresponsables en salir a decir que podríamos estar generando una pavimentación en una zona donde el terreno está colmatado de agua o lleno de agua, por decirlo así, acolchonado el material. En muchos casos hemos tenido que hacer cambios hasta 6 y 7 veces de las mismas estructuras de las vías a costas de los mismos constructores, no a costas del municipio ni mucho menos de los recursos públicos, sino es un medio de que ellos nos tienen que garantizar a nosotros la calidad de las obras. No es culpa de nosotros no nos programamos para cuando va a llover, como alguien lo decía, es que ejecutan es cuando esté lloviendo. La verdad, estamos en un mes en el que no debería estar cayendo agua. Mayo no es un mes de lluvias en la ciudad, pero desgraciadamente sí tenemos estos inconvenientes. La norma técnica nos dice que se modificó precisamente en aras de la calidad de las obras, no la modificamos nosotros, es una norma técnica internacional y nos dice que estas estructuras se deben compactar por lo menos cada 10 centímetros. Pero si uno está compactando la primera capa de 10 centímetros de base y está haciendo sol y entra a hacer lo mismo en la segunda y nos cae un aguacero, muy seguramente nos sale afectando los primeros 10 centímetros, lo que implica hacer una recompactación, unos nuevos ensayos de densidades para verificar que la calidad de la estructura son las que nos deberían tener en ese momento en cuanto a compactación y así sucesivamente. Entonces, desgraciadamente las lluvias sí nos generan algún tipo de inconveniente.
Hay un momento cuando se entra a aplicar el riego de liga o aplicar la impermeabilización previo ya a la aplicación del asfalto, en el cual ya nos da la tranquilidad de que no tenemos más filtraciones de agua, aunque en muchos casos sí parcialmente, pero no es mayor el volumen donde ya podemos estar tranquilos de la ejecución de la obra. Es un tema técnico, es un tema que debemos manejar y que realmente aplica así. En cuanto al tema de los 100.000 millones de pesos que habla el concejal, pues hay que reiterarle que, por ejemplo, para la presente vigencia, en el caso de sistemas de recuperación de la malla vial de la ciudad, se hizo una asignación de 23.000 millones, para lo cual estaba proyectada en la presente vigencia la ejecución de tan solo 12.000 de los cuales la Secretaría ya tiene comprometidos y en la oficina de contratación más de 10.982 millones de pesos, que mal contados superan el 90% de la inversión. Hay otras inversiones que tienen que ver ya con temas de educación, con temas de salud, con temas de panóptico, otro tipo de inversiones que son totalmente ajenas a la recuperación de la malla vial, que es a lo que va orientado a valorización. Entonces hay que dividir muy bien y ser muy claro con la ciudad en cuanto a qué corresponde a malla vial, qué no corresponde a malla vial y cuál es la ejecución de estos recursos para poder entrar a definir. Ahora bien, los 11 proyectos de los que hablábamos hace un momento, hace un rato, corresponden a proyectos que tienen que ver con malla vial, pero el tema de valorización se direcciona más que todo a proyectos nuevos o aquellas conectantes de las que hablaba el concejal Mora hace un momento. Entonces, son proyectos que no se incluyeron dentro del tema del empréstito, pero que sí generan una mayor movilidad en la ciudadanía en general y obviamente repercute en el tema de calidad de vida. Bien, secretario, tenemos otra inquietud. ¿Qué va a pasar con la vía del aeropuerto? Se había hecho un anuncio de que se podría hacer algún arreglo. ¿Hay algún avance en ese sentido? Nosotros estamos revisando estamos haciendo unos análisis con un producto que nos han venido a promocionar. Es un asfalto de cantera, la verdad, ni lo conocía en la vida profesional, pero tuve la oportunidad de ir a analizarlo, de ir a conocerlo con lo que se hizo en pavimentaciones como la de la Dorada Caldas, la de Puerto Boyacá. En este momento están haciendo pavimentaciones en San Andrés con ese mismo material, pero para poder estar seguros estamos realizando un tema de estudios y diseños. ¿A qué vamos? Realizar realmente una recuperación en la vía del aeropuerto con su doble calzada, con sus ciclorrutas, con sus andenes como están establecidos, implica una inversión superior a los 11.500 millones de pesos. Retrocedamos, el año pasado tuvimos 3.500 millones de recursos, 11.500 no es lógico. Sí necesitamos hacer una recuperación sobre esta vía, estamos analizando hacer una recuperación, de pronto no con la doble calzada y con todo como quisiéramos, pero por lo menos hacer una recuperación de la vía. Estamos interesados en hacer la misma, pero que no supere, que no tenga estos costos tan elevados, que nos garantice la movilidad en la zona, pero que no tengamos que hacer una mayor inversión. Hay que tener en cuenta que si bien es el punto de acceso en general a la ciudad, pues no es una de las vías principales más importantes de la ciudad. Hay vías por las cuales hacemos el tránsito normal, diario todos, que implican una mayor inversión y que necesitan de esta inversión y que estamos proyectando y que necesitamos ejecutarlo lo antes posible. Lo que estamos manejando con el tema del aeropuerto y lo ha manejado el doctor Luis H. a través del ministerio es tratar de jalonear con ellos los recursos para la recuperación de esta vía. Hay que tener en cuenta que esta vía se vio afectada por el tránsito atraído cuando se cerró la vía Bogotá-Honda y todos los vehículos de transporte pesado debían circular a través de Ibagué, y como en ese momento estaban haciendo trabajo sobre la Pedro Tafur, empezaron a tomar la vía por el aeropuerto porque ya venía avanzado el trabajo sobre la 145. Esto fue lo que finalmente terminó de deteriorar el mal estado en que ya se encontraba esta vía. Lo que estamos tratando es de jalonear los recursos o buscar por qué medio podemos llevar a una buena ejecución y a una recuperación la vía del aeropuerto. Ok, concejal, ¿alguna pregunta adicional? No, simplemente algún comentario rápido. Me parece que lo que el concejal acaba de expresar es muy sensato. Se nota desde ya la angustia de pensar en procesos que son muy complejos. Cuando uno llega al consejo, pues lo primero que hace es tratar de darle los instrumentos de la mejor manera al gobernante para que avance, pero por supuesto de que estos temas de proyectos a futuro de valorización son muy complejos en Ibagué, porque vuelvo y reitero,
no han dejado los mejores resultados, pero hay que hacer el debate. Yo cuando escucho hablar del tema del invierno, en el tema de infraestructura, siempre le hago al secretario públicamente algún comentario como el desaparecido alcalde Pacho Peñalosa alguna vez le preguntó a un secretario que si él sabía cómo hacían en Europa donde las 4 estaciones funcionaban, que si, por ejemplo, cuando era invierno se paralizaba el país, que si era que allá, fíjese usted que es una respuesta muy interesante, y uno dice, bueno, entonces aquí el invierno pues es causal de parar la ciudad, me parece que no. Tiene que haber mecanismos técnicos, tiene que haber materiales que le permitan a los constructores avanzar, estar dispuestos en un proceso de mitigar el impacto de un invierno fuerte, porque mire, por eso es que las ciudades se atrasan, o las obras se atrasan, y cuando las obras se atrasan se pierde mucha plata, se afectan los empresarios, los comerciantes, los ciudadanos, el mismo gobierno entra en un detrimento, porque las obras que tenían pactadas construirlas en 60 días ya se vuelven a 4 o 5 meses, entonces el contratista, como es normal habilidosamente en esta ciudad, a los 3 meses pidiendo la adición, y entonces hay que darles porque demandan. Eso se va convirtiendo en una alcahuetería. Yo pienso que eso hace parte de la planeación de los proyectos. Cuando una obra se hace planeación, cuando se hace la programación bien hecha, seguramente no tenemos problemas. Uno diría, ¿cómo otros contratistas han cumplido a cabalidad sus compromisos? ¿Por qué otros no? ¿O es que hay contratistas que son mañosos? Esos son temas que hay que meterlos como ingredientes en una discusión, porque creo que es importante. Y lo que tiene que ver con la vía del aeropuerto, fíjese usted, ya no es una vía importante para el gobierno, vea uno cómo le llama la atención, la llegada de los turistas del país, estamos hablando de que comienzan a llegar aviones de 60 a 70 pasajeros en los próximos días, ya nos anunciaron pasajes baratos, entonces le vamos a ofrecer a los turistas que, entonces fíjese que ya esa vía ya no es tan importante, primero era muy importante porque era un tema turístico, ya no, ya según el secretario ya esta vía dice que hay otras más importantes y que hay que hacer el esfuerzo y que hay que buscar con el gobierno nacional. El gobierno nacional aquí nos da muy poquito, porque nosotros no hemos sido tan diligentes con este tema. Aquí hay que buscar unas cofinanciaciones de unas obras con el gobierno central importantes, pero es decir, nosotros tenemos la plata, nosotros tenemos aquí un crédito y tenemos aquí un dinero, cuánto nos aportan para ayudarnos. Pero me parece que el tema del aeropuerto no se puede dejar como un compromiso secundario, que tiene que ser prioridad. No somos muy buenos pasajeros de avión, pero entendemos que la gente, por seguridad, por ejemplo, cuando venga un inversionista, cuando venga un personaje a la ciudad por una vía donde no se puede transitar rápidamente, eso, por supuesto, no le hace bien al tema, por ejemplo, de seguridad y de presentación a la ciudad con una vía de esta naturaleza. Secretario, para ir haciendo a manera de conclusión, bueno, ¿cuántas licitaciones se han entregado este año y qué podemos esperar para esta vigencia? Bueno, hay que hacer una claridad y es que no estoy diciendo yo, concejal, que la vía al aeropuerto no es una vía importante. Obviamente que sí es una vía muy importante, pero lo que yo le trataba de decir es que la inversión que hay que hacer sobre esta vía también es muy importante. Son 11.500 millones de pesos y si fuéramos a hacer el arreglo provisional o el arreglo que yo le comentaba con el trabajo de este alternativo, estamos hablando más o menos de 6.500 millones. Sí es una vía importante. Y hay que ser claro en otra cosa, el gobierno nacional no hace ningún tipo de aporte para recuperación de malla vial urbana, hasta terciarias nos dan dinero, pero urbana no nos dan ningún tipo de recursos, y entonces es por esto que estamos revisando con ellos, teniendo en cuenta todo este tránsito atraído y todo esto que nos afectó a nivel nacional para poder cofinanciar con ellos. Eso es precisamente lo que estamos buscando con el gobierno nacional para la recuperación de esto. En cuanto ya al tema de las licitaciones, durante la presente vigencia se han adjudicado 3 o 4 licitaciones tan solo, pero hay en procesos de adjudicación más de 12 licitaciones. Ya tenemos el contrato de asfalto adjudicado, el de puentes, el de acciones populares, 4 o 5 que se sacaron de vías, es decir, tenemos adjudicados, bueno, estoy equivocado, tenemos adjudicados más o menos 10 o 11 procesos, pero en procesos de adjudicación, adicional a esto, tenemos también otros 10 o 11 procesos que están colgados en la página, que todos pueden entrar a revisar, donde te digo que al sumarlos todos y cada uno de ellos llegamos a los 10.982 millones de pesos
de inversión que tenemos ahora dentro de los 12.000 millones. Vamos a revisar con el alcalde la viabilidad de ejecutar otro gran porcentaje del valor del empréstito en la medida que nos vayan siendo entregados los estudios y diseños para la ejecución de obras, por ejemplo, como la de el Parque de la Música al barrio La Vega, la Glorieta de la 43, el par vial de la 25 y la 24, donde ya contratamos la 25 estamos en proceso de contratación de la 25 entre Guavinal y Variante, y necesitamos hacer lo propio en la calle 24 entre Avenida 24 y la carrera Primera Sur. En general, estamos avanzando, lo que pasa es que algunas vías tenían que ver directamente era con el tema de parcheos, donde la ejecución genera, y lo venimos haciendo, garantizándolo, el tema de calidad. Hemos sido muy exigentes en cuanto a las intervenciones que se están haciendo. Se ha podido notar que no estamos haciendo parcheos simplemente de barrer el huequito y aplicar el asfalto, sino haciendo un cajeo, haciendo unos cambios de estructura cuando lo amerite, unos estudios y unos diseños para estas recuperaciones, lo que nos garantiza la calidad y la durabilidad de las obras que venimos ejecutando. Pero por otro lado también hay algunos diseños que son mucho más complejos, donde necesitamos muros de contención, donde ya vienen recuperación total de vías, que sí nos toma un poco más de tiempo y un poco más de estudios en cuanto a lo que debemos revisar para poder finalmente determinar qué es lo que vamos a ejecutar. Ok, una última pregunta. Bueno, hay dos inquietudes. La primera es con respecto a las obras del río Chipalo, que si se ha avanzado en ello o qué se tiene pensado. Y la segunda es en cuanto a la programación que ustedes hacen para las obras, porque la gente se queja que en los meses junio y diciembre, cuando hay mayor afluencia de turistas, es donde se ven afectadas algunas vías importantes de la ciudad. Pasó en diciembre con la vía Quinta, que algunos comerciantes se quejaron por las obras que se hicieron ahí. ¿Cómo se planea esas obras en la ciudad? No. En cuanto a lo del río Chipalo, venimos adelantando estudios y diseños para verificar el tema de construcción de muros de contención en algunos tramos que lo requieren. Hay que ser muy claros que muchos de estos temas corresponden a Cortolima, o en algunos casos hasta el mismo GEPAD. Nosotros lo que estamos haciendo desde la Secretaría es adelantando estos estudios y diseños y verificando nuestro alcance para poder determinar la cobertura. Bien lo decía el concejal hace un rato, si los recursos empezamos a destinarlos, los que son de malla vial, hacia otros lados, pues muy seguramente no vamos a alcanzar a hacer ni siquiera el 50% de la ejecución. Había un tema que tocaba el concejal y se me quedaba por fuera decirlo, y es que sí podemos hacer recuperación de la malla vial teniendo en cuenta que pueda estar lloviendo. Lo que pasa es que los costos de las bases estabilizadas o de las adiciones en químicos o en polímeros a esas bases nos aumentan casi que en un 60% los valores de ejecución de las obras. Ahora bien, podríamos hacerlos en los tiempos establecidos con estos materiales, pero también entraría a reducirse el metraje cuadrado que podríamos alcanzar a ejecutar con los métodos que venimos manejando actualmente, aunque vuelvo y les digo, no tiene que ver nada con esto, con que nos haya empezado a llover sin estar programado. Pero en cuanto a la ejecución, pues la malla vial de la ciudad es una malla que se encuentra afectada, como ya lo decíamos, en un porcentaje bastante elevado, donde nosotros sentimos que no debería haber época en el año en el cual no deberíamos estar ejecutando. Por ejemplo, si estamos en diciembre, porque estamos en diciembre, porque es Navidad y porque nos afecta, como lo decía usted bien, el tema del comercio. Si lo vamos a hacer en enero, no, porque ya los niños van a estudiar, entonces necesitamos ir a comprar a las cosas de las papelerías. Luego viene el Día de la Madre, luego viene Semana Santa, luego el Día de la Madre, luego llegaron las fiestas, y entonces cuando usted ya arranca la fiesta, entonces los niños van a salir nuevamente a vacaciones, entonces finalmente, entonces ¿cuándo? Entonces, debido al estado de la malla vial, no hay un mes en el que no debiéramos estar trabajando, pero se lo voy a poner en otros términos. Si lo vamos a hablar de manera presupuestal, y hacía la claridad hace unos días a través de los medios, alguien decía, ¿por qué no han iniciado fuertemente con la ejecución de las obras? Porque los dineros entraron a la Secretaría finalizando el mes de febrero y iniciando el mes de marzo. Es decir, los procesos de contratación más o menos iniciaron aproximadamente hacia el 15 de marzo, porque cuando está la plata en la cuenta de la Secretaría activa es cuando iniciamos el proceso contractual. Debido a los montos de las licitaciones superiores a los 380 millones de pesos, cada una de las mismas toma aproximadamente 2 meses, es decir, 15 de mayo. En este momento estamos en el proceso de revisión
de estas propuestas, se han presentado los oferentes y hemos venido adjudicando, y si usted revisa la página de contratación, casi todo está en el proceso de adjudicación, es decir, estamos en los procesos contractuales, pero finalmente cuando usted adjudica, si adjudicáramos esta semana, por ejemplo, el día de hoy o 30, el 30, el contratista más o menos se toma 15 días para iniciar, para legalizar sus contratos, es decir, más o menos el 15 de junio estaría legalizado y estaría iniciando trabajos entre el 15 de junio y el 30 de junio. Entonces, no es algo que nosotros lo programemos de mala voluntad o porque eso nos ocurra, sino que debido al proceso administrativo y a lo que se debe ejecutar en la administración pública, estamos cumpliendo de acuerdo a los plazos que nos exige la ley y casi siempre se ajustan a esto. Para no hacerlo así tendríamos que esperarnos y no sacar nada en el mes de marzo, sino sacarlo en el mes de abril, para que estuviéramos iniciando obras por allá en julio, después de las fiestas, y no se vieran afectados. Pero de acuerdo a las necesidades que tiene la ciudad en este momento, no hay un solo mes en el año en que no debiéramos estar trabajando. ¿Se corre algún, digamos, riesgo en el sentido que a partir de septiembre ya va a haber ley de garantías, secretario? Hay que ser muy claros en aclarar algo, y es que, o hay que ser muy precisos para hacer una aclaración. Ley de garantías afecta cuando hacemos contratación directa, la Secretaría de Infraestructura no hace ningún tipo de contratación directa, todo lo de nosotros se va por licitación pública, y cuando todo se va por licitación pública, a nosotros no nos afecta para nada el tema de ley de garantías. Ok, concejal, ¿algo para concluir? No, sencillamente manifestar que efectivamente sí es importante y hay que hacer los cronogramas de actividades cuando se van a hacer ejecuciones presupuestales. Es importante destacar que los presupuestos de los municipios quedan aprobados en el mes de noviembre, el Consejo le aprueba el presupuesto a los gobernantes. A partir del 1 de enero, ningún funcionario puede tener disculpas de no hacer contrataciones. Desafortunadamente, los procesos contractuales se han vuelto muy engorrosos. Yo recuerdo cuando estaba en la presidencia del Consejo que nosotros teníamos un tema contractual definido en una semana. Y cuando son de mayor cuantía, eso tampoco se le puede poner tanto tate quieto a eso. Eso hay que ser más diligente. Yo pienso que es que aquí nos saturamos de contratación y entonces dejamos algunos procesos que pasen los días. Cada día que pasa en la administración pública no se recupera. De tal manera de que en eso sí le hemos hecho observación al mismo gobierno, que hay que ser más ágiles en los procesos contractuales y por supuesto los funcionarios que a partir del 1 de enero hagan sus cronogramas. Siempre les pedimos a ellos los planes de inversiones, para que ya saben qué es lo que tienen que hacer, tienen presupuesto aprobado, pues sencillamente arranquen los procesos contractuales, sino que arrancamos en marzo o abril y nos coge diciembre todavía sin ejecutar recursos. O en su efecto hay contratistas que son muy mañosos, que se dan las mañas de buscar cómo hacen los alargues de los contratos, las adiciones presupuestales, marrulleros como hablan en otra parte del país, tienen todas sus marrullas posibles, se toman hasta el último día, les gustan las demandas. Yo no sé por qué a veces esos personajes siguen apareciendo en la vida pública. Son cosas que se pueden corregir y seguramente muchas cosas se pueden mejorar en estos procesos contractuales y cronograma de actividades. ¿Algo para concluir, secretario? No, pues agradecer a ustedes la invitación, agradecer la compañía del concejal Pedro Mora, hemos venido trabajando con él en muchos frentes, la colaboración del concejal ha sido constante en los trabajos, aceptamos todas las solicitudes que nos tiene y los aportes que hace generalmente a todas las actividades, agradecer en general al consejo, a todas las personas que estuvieron pendientes a través del chat y que han hecho cualquier tipo de observación o comentario, estar atentos y aclararles que estamos trabajando de la mano con un alcalde que está en pro de la ciudad, en sacar las cosas adelante, continuamos trabajando día a día por Ibagué y para Ibagué. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por atender este llamado del nuevo día y gracias a todas las personas que nos siguieron en nuestra página de internet. Hasta otra oportunidad. Gracias.